Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición de Encantados de Cuidarte. La semana pasada recordarán los que sigan habitualmente este programa que estuvimos hablando de la rodilla y de las principales dolencias de la traumatología de la rodilla. En definitiva, tuvimos un magnífico programa, por cierto, y a lo largo del mismo salió a relucir el tema de la artrosis y bueno, estimaron conveniente nuestros colaboradores habituales que había que dedicar un programa a hablar un poco más en profundidad de la artrosis y la artritis. Dos dolencias que, bueno, a la vista de un profano como nosotros se pueden parecer y pueden inducir a cierta confusión, pero son cosas completamente distintas. Así que la artritis y la artrosis son objeto del programa de esta semana de Encantados de Cuidarte, que cuenta con la presencia de nuestros colaboradores semanales, el doctor Juan de Dios González y el doctor Juan Enrique Pereñíguez, ambos médicos de familia. Buenas noches a los Buenas dos. noches. Hola, buenas noches. Y hoy está con nosotros la doctora Encarna Pagán, que es reumatóloga. Buenas noches, doctora. Y que además trabaja en el Hospital de los Arcos, donde yo no estoy en el Hospital Nuevo de los Arcos, pero tiene buenas vistas al mar, doctora. Pues por desgracia hemos perdido las vistas al mar porque desde hace 4 años estamos en un nuevo edificio. Claro, fíjate que yo hace ya un tiempo que no he ido por allí. Es que de hecho no sé físicamente dónde está el Hospital de los Arcos ahora, pero el otro estaba pegadito al mar. Y ahora desde este no, como decía la canción de aquella, desde mi ventana el mar no se ve, o sea que no se ha perdido la vista al mar. El doctor Pereñíguez está comiendo fallos, porque tanto que promociona los Alcázares es paso obligado, se ve el hospital cuando va a los Alcázares. Exacto, exacto. Eres un poco embajador turístico tú de los Alcázares, ¿no? Bueno, poco a poco. Pues, que no llega el a mí me verano. parece que se ha perdido mucho, porque claro, levantarse por la mañana un paciente y ver el amanecer del Mar Menor, eso me parece que es insuperable, ¿no? Sí, el lugar Yo era tuve insuperable. la oportunidad de que mi segunda hija nació allí y me obligaron a quedarme esa noche, en fin, y vi amanecer en el Mar Menor, creo que es de las grandes maravillas del mundo, ¿no? Pero bueno, también se ha ganado en un edificio, a mi juicio, excesivamente grande, pero es una preciosidad. Y a la entrada, además, hay una especie de fuente a la que todo el mundo cae, ¿no? Ahí se cae el personal. En cualquier caso, Los Arcos me trae, o me retrotraigo a la época mía de los 80, una imagen preciosa, cuando empezó a trabajar allí Pedro Paricio, cuando empezó Pedro González a poner en marcha aquello y un montón de gente que han formado parte de mi vida profesional. Yo a Los Arcos le tengo especial cariño. A los Arcos, los Alcázares, Torre Pacheco. Bueno, claro, lo que es Ahora más adelante hablaremos de una cosa de Torre instalación. Pacheco, que no se nos olvide comentar una cosa de Torre Pacheco, Muy bien. ahora un poco más adelante. Muy bien. Pero bueno, ¿nos podéis introducir un poco en el programa, en el tema de hoy? La artritis, la artrosis, ¿es lo mismo? ¿Se parecen en algo? ¿Por qué a veces tendemos a confundirlo? A ver. Bueno, se parecen, ¿no? Lo único se parecen porque son enfermedades del hueso, son enfermedades que causan con rigidez, pero hay unas diferencias, ¿no? La artrosis podríamos decir que es la evolución normal de nuestros huesos. De hecho, es la enfermedad articular más frecuente del mundo y lo padecen el 80% de las personas mayores de 80 años, ¿no? La artrosis, sin embargo, no es una inflamación, ya lo comentó el doctor Paco Martínez. La artrosis es una degeneración, ¿no? Del cartílago articular, esa almohadilla que hay entre los huesos que se va degradando, ¿no? Sin embargo, la artritis sí tiene más implicaciones, más dolencias, más taras, ¿no? Te va a impedir más desarrollar una vida normal, ¿no? Porque si nos acordamos de la artritis, nos viene a la cabeza la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico con afectaciones articulares, etcétera. Y eso sí es una inflamación, ¿no? La artrosis es una degeneración de ese cartílago articular y la artritis es una inflamación de lo que es los huesos, la cápsula articular, etcétera, que lleva muchísimas más implicaciones. Es más grave la artritis entonces. No especialmente. Yo creo que Carla nos puede orientar en estas cosas, ¿no? Más grave porque es más invalidante, es más aguda y va a producir lesiones si no se trata con tiempo muy precocemente, pues lesiones más invalidantes que la artrosis. La artrosis, la ventaja que tiene, entre comillas, si se puede considerar una ventaja, es que es una dolencia que al cabo de los años va a producir la invalidez, ¿no? Pero que tarda años en destruir la articulación, mientras que la artritis en un año, 6 meses incluso, puede destruir una articulación. Sí, en la artritis, una imagen, si hacemos una imagen de lo que puede ser un paciente con una artrosis, estamos viendo una persona de 70 años que le duele la rodilla, que tiene las manos, que le duele las manos, que le duele la columna. Sin embargo, una artritis, pues podríamos estar hablando de una persona de 50 años que está diagnosticada con una artritis reumatoide, que tiene mucha deformidad en las manos
y que no se levanta con una rigidez que no puede caminar. En la artrosis, sin embargo, te levantas con una rigidez, pero a los 30 minutos empieza a funcionar, se calientan el motor, se calientan los huesos y puede hacer una vida relativamente normal, ¿no? Sí, la artrosis al fin y al cabo es el precio que paga el ser humano por estar calculado para una vida determinada, 40, 50 años, pero el progreso de la ciencia, de la alimentación, etcétera, etcétera, hace que en vez de vivir 50 vivamos 80 y lo primero o lo último que se queja son las articulaciones, la columna, las rodillas, los tobillos, los hombros, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos una cosa, que como muy bien apuntaba, como siempre, Juan de Dios, los procesos artrósicos siempre comienzan por procesos inflamatorios. Es decir, se inflaman las sinoviales. Las sinoviales, para entendernos, lo explicamos el otro día, es la juntura. Eso que cuando nos estamos comiendo un hueso lo abrimos y vemos como más color nácar, ¿eh? Eso se va degenerando, se produce una pequeña artritis, se inflama, se va degenerando. Vamos degenerando, menos tú, que cada vez estás mejor, pero todos nos vamos degenerando, ¿eh? Nos hacemos más sabios, pero nos degeneramos articularmente, ¿no? Entonces eso al final lleva a un proceso artrósico y la artrosis no afecta, no encarna a una sola articulación, es un proceso generalizado, ¿no? Lo mismo afecta al cuello y a la vez puede estar afectándote un brazo y a la vez puede estar afectándote una rodilla. Dicho esto, que es un proceso degenerativo, que luego si queréis, a mí me encantó la frase del traumatólogo del otro día, y es que una articulación que se ve afectada llora. Y llora inflamándose y llora soltando líquido articular, ¿no? Es una imagen gráfica muy bonita. Entonces, esos procesos degenerativos hacen que los huesos se transformen, cambien sus caras articulares y provoquen dolor, rigidez, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa siempre. La mayoría de la artritis, la artritis de la gota, cuando uno le da una gota en el dedo gordo del pie, se acuerda de hasta el día en que nació, ¿no? Porque se acuerda del dolor que tiene. Eso también es invalidante y puede provocar también degeneraciones articulares que pueden provocar artrosis, ¿no? Pero yo creo que la diferencia que habéis hecho es buena. Las artrosis son problemas que van poco a poco pasando y las artritis suelen ser problemas agudos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno tiene una artritis de gota o cuando uno tiene un brote de artritis reumatoide, se acuerda del día, de la hora, ¿eh? Y tu experiencia, sobre todo en la artrosis, ves que son en pacientes mayores. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia con la artrosis y tu desesperación. Bueno, efectivamente son personas más mayores que las personas con artritis y suelen ser pues personas cuando llegan a las consultas llevan ya años pues de épocas de más dolor, épocas que se encuentran mejor y poquito a poco pues llega un punto en que pues ya no se puede valer, ¿no? La articulación ha degenerado tanto que bueno, pues ya lo único que se le puede ofrecer pues poner una prótesis o hacer un recambio, sobre todo en las rodillas, en las caderas. Encarna, la evolución normal de una artrosis, y lo digo porque muchas veces tenemos que ayudarnos, ahí te mando una artrosis, haz lo que puedas, pues ahí la tienes, Juan Enrique, ahora te toca a ti, ¿no? Sí. Es una cuestión que vemos en personas cada vez más mayores, es decir, intentar solucionar el problema de un hombro doloroso en una persona de 85 años, la varita mágica y ponerle a bailar como la Pavlova, pues eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Luego, forma parte del proceso normal de envejecimiento, eso es lo que quiero transmitir al público, ¿no? La artrosis forma parte de lo normal, pero lo normal no es que duela, es decir, duelen todas, pero lo que hay que hacer y evitar es que eso no duela o duela lo menos posible, que es la gran lucha que tenemos con nuestros pacientes, ¿no, Juan? Es decir, las articulaciones duelen a lo largo del tiempo. Tú lo apuntabas bien, esto se ve muy bien en los procesos artrósicos de la rodilla y de la cadera. El personal necesita un tiempo porque hay rigidez por la noche para ponerse de pie. Calentar la articulación es simplemente que el líquido ese que hay dentro circule por todos lados y funcione. Y entonces ese proceso va avanzando a lo largo del tiempo, la artrosis no se para. La artrosis, como es un problema de una cizalla continua de los huesos, no se frena, va más, va degenerando más, etcétera, etcétera, y aparece el gran mundo de cómo paramos ese proceso artrósico, ¿no? Sí, primero hay que intentar que no aparezca o intentar que aparezca lo más tardío posible, ¿no? Lo más tarde posible. Y eso, pues, siempre lo hemos dicho, hay que prevenir. ¿Cómo se previene? Pues perdiendo peso, manteniéndose. Una persona obesa tiene muchas más posibilidades de tener artrosis, ¿no? Porque su cuerpo está aguantando mucho más peso. ¿Por qué hay más artrosis en la rodilla que no en el tobillo? A ver.
Ahí no lo sabe, en Encarna sí. No, la verdad es que el secreto que tiene el tobillo para no padecer artrosis no lo sabemos tampoco. No lo sabemos. O sea, pero efectivamente es una articulación que raramente se... Pero sí se es afecta verdad con lo que la- dice Juan de Dios, es decir, una artrosis de... Pero sí que es cierto que la rodilla, Eso es. el sobrepeso, si hay un inicio de una artrosis en una Sí, rodilla... por eso digo que hay unos factores sí que predisponen a la artrosis. Está la obesidad, está ser mujer, también es más frecuente en las mujeres. La artrosis. La artrosis es muchísimo más frecuente en las mujeres, ¿no? Y luego hay unas causas primarias, unas secundarias, y el hecho de hacer movimientos muy repetitivos de una determinada articulación predispone a que esa articulación tenga un mayor desgaste y una mayor artrosis, ¿no? Sí. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Del tema del deporte. El deporte de competición, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, que las articulaciones están machacadas, no solamente en la rodilla. El del balonmano tiene que hacer un ejercicio violento con la articulación del hombro, con el codo, etcétera, y esos movimientos repetitivos luego los vemos andando por ahí y si no se arreglan bien las cosas, pues parecen cantinflas, con Sí, sus tiene piernas encorvadas, etcétera, porque han generado una artrosis muy pronto, ¿no? Tú estamos viendo artrosis en deportistas con 30 años, con 35, con 40 años y en muchos casos inválidos. Ahora se ven menos, porque en ese sentido, como tú dices, los fisioterapeutas actúan de una forma más rápida, cargan mejor las masas musculares que compensan esos procesos y las cosas van mejor. Entonces, Encarna, una persona que te manda, por ejemplo, Juan de Dios, porque yo no te lo mandaría, que tiene artrosis, que tiene una artrosis importante, pues la columna, las lumbalgias, etcétera, etcétera, o en fin, tiene 70 años. Tú lo primero que harías con esa persona, ¿qué es? Aparte de decir quién es su médico de familia que lo ha mandado aquí. No, lo que pasa es cuando llegan a nosotros, porque imagino que piden como, ¿no? como más Auxilio, recursos. auxilio, Sí, auxilio, sí. sí. Llevan tanto tiempo yendo a su médico, que dicen, ¿no habrá algo más que puedan hacer por mí? Y efectivamente, pues llegan nuestras consultas y poco más le podemos ofrecer. O sea que en realidad el tratamiento con analgésicos, en ocasiones antiinflamatorios, a veces fisioterapia, ¿no? Pero que unas normas generales de vida y no resignación, pero sí que asumir un poco la situación a la que ha llegado el esqueleto, pues Es así. es así. Entonces, aquello de calor, aquello de empezar con analgésico y tal, es la pauta normal, es decir, ante un problema de una articulación que duele, hay que reposarla, es decir, ¿puedo salir a caminar si me duele la cadera? Hombre, si le duele a usted mucho la cadera, pues cálmese primero la cadera. Entonces, Juan, ¿a ti qué te parece de empezar con analgésico, de empezar con, aparte de la dieta, de perder peso, de ir a probablemente algún, si no fisioterapeuta, algún gimnasio donde sepan lo que se llevan entre manos a la hora de mover las articulaciones? ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál sería tu guía terapéutica antes de llegar al reumatólogo? Pues lo has dicho perfectamente. Primero analgésico, empezando por un simple paracetamol, que probablemente le vaya a quitar ese dolor, y luego ejercicios. Esos ejercicios pueden ser ejercicios domésticos que tú le puedas dar una tabla para que lo haga en su casa, para que esa articulación no se anquilose y tenga un grado de ejercicio físico de movilidad no tan traumático como puede ser jugador de balonmano, y luego, si no, pues ejercicios de rehabilitación que se lo pueda dar un profesional en una clínica de fisioterapia o en un gimnasio, pues bueno, pues con calor y unos determinados movimientos, pues para potenciar esa musculatura que compense un poco el daño que tenga. Oye, esa ¿cuáles son articulación. las artrosis que más ves tú? Las que más veo, pues están muy catalogadas, ¿no? Lo que más se ve es artrosis en manos, después en columna vertebral y después en rodilla. Y luego ya, bueno, pues luego ya también tenemos en cadera, ¿no? Pero esas son las que más se ven, ¿no? Sobre todo manos, columna vertebral, rodilla. Quizá la que es más dramática es la columna vertebral porque es la que más invalida a las personas, ¿no? A las personas mayores, sobre todo, son las que más... ¿Y por qué la invalida, doctora? Bueno, en las personas mayores lo que ocurre con la artrosis es que como se produce un crecimiento óseo por la degeneración, pierde los discos, entonces produce la estenosis del canal, que es que se estrechan los espacios por donde salen los nervios que nos van a los músculos de las piernas. Entonces, De ahí las ciáticas, ¿no? Sí, no solamente tienen dolor de espalda, sino que claudican al caminar, o sea que empiezan a caminar y a los 50 metros, 100 metros, depende del paciente, se tienen que parar, descansan, se recuperan, vuelven a caminar.
Y quizás simplemente pues con explicarle que eso es así, si no tiene una calidad de vida muy limitada o unos desplazamientos muy limitados, pues simplemente le dices, pues mira, busca un lugar por donde puedas caminar, que tengas bancos, y te sientas, pues descansas, te recuperas y vuelves a caminar. Yo quería hacer, si me permite, una referencia a la columna, ¿no? La columna es que vemos como un tallo de hueso, ¿eh? Pero en ese tallo de hueso hay un montón de cosas. Hay entre hueso y hueso hay un disco para que no choquen, luego están los ligamentos que fijan la columna, luego aparte de los ligamentos hay músculos que fijan esa columna, y además de esa columna hay unos agujeritos entre vértebra y vértebra, como ella decía muy bien, donde salen los nervios, desde el cuello hasta los pies. Luego, este es un tema especialmente complejo, es decir, el posicionamiento en un momento determinado de la columna artrósica u otro tipo de problemas, las desviaciones de columna que luego aceleran los procesos artrósicos, generan muchos problemas. La lumbalgia es uno de los problemas nosológicos y uno de los problemas clínicos más abundantes que hay. Es la primera causa de incapacidad temporal en los trabajadores. Por ejemplo, o cuando te dan el golpecito por detrás en el coche, ¡ping!, se te queda el cuello recto, al que aparte de una interesante mejora económica para la triste economía familiar, pero genera también, hay gente que tiene muchísimos problemas con esto, ¿no? Ella apuntaba muy bien, ¿no?, lo que es un poco que ese canal por donde va la médula se estrecha porque le comprime los discos intervertebrales, esas son las famosas hernias de disco, ¿no? Luego la columna es un tema especialmente complejo por el que todos hemos pasado, porque ¿quién no se ha levantado una mañana con el cuello rígido? Y no es que tenga artrosis, es que tiene una contractura muscular que le hace llevar el cuello como una tabla, y luego pues el masajito, el famoso diclofenaco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, doctora, cuando llega el enfermo de artrosis a su consulta, la consulta ya del especialista, del reumatólogo, no hay tampoco muchas más, lo que nos ha comentado antes, muchas más soluciones que poco menos que aprender a convivir con la enfermedad. ¿Viene a ser así más o menos? No, a tratar el dolor, yo creo que tratar el dolor, básicamente, porque no hay, con la artrosis no hay marcha atrás alguna, evidentemente, es un desgaste que se ha producido y no hay marcha atrás alguna. No, los objetivos del tratamiento de la artrosis son controlar el dolor, la discapacidad y, como aquel que dice, intentar que ese paciente pueda convivir con la artrosis, ¿no? Que quitarle ese desánimo que le produce, es que esto va a ser para siempre. Sí, pero dentro del dolor tampoco, o sea, no produce una claudicación ya radical y absoluta. Sí que hay casos, ¿no?, que llegan muy invalidados, pero que efectivamente quizás es más por atrofia muscular o sea, si una articulación la deja totalmente en desuso, en reposo mucho tiempo, pues pierde el tono, pierde la fuerza y esa articulación sufre todavía más, se queda más inestable. Entonces, si conseguimos controlar el dolor, posiblemente pues pueda utilizar más la articulación y recuperar movilidad y tono muscular y una actividad más acorde con el deseo del paciente, ¿no? Creo que quizás no tengamos la varita mágica para que eso ocurra de un día a otro. Me ha llamado la atención, perdonadme que vuelva un poco atrás, en lo que habéis comentado del tobillo, porque es verdad lo que se comentaba la semana pasada, de que decíamos que la rodilla es la articulación que soporta casi la mayor parte del peso del cuerpo, pero el tobillo también soporta el peso Los tobillos artrósicos se ven en los tobillos traumáticos, en los tobillos de los deportistas. A que le entran por detrás ¡bum!, y lo levantan en peso. Tú ves los tobillos de los futbolistas y están hinchados. Sí, pues tienen lesiones. Pero lo que es una persona normal, normalmente no se queja de todo. Se queja, la persona se queja de todo, yo primero, pero no especialmente el tobillo. Nos quejamos hasta del gobierno. O sea. Bueno, por ejemplo, no, pero quizás la rodilla es una articulación muy especial, sí. ¿no? Es una articulación muy compleja. Muy compleja, sí. O sea, estuvimos viendo con cierto detalle la semana pasada. Para mantener el equilibrio de una rodilla, que intervienen tantos ligamentos, los meniscos, la rótula, ¿no? Y pues, posiblemente pues por ese motivo sí que sea más. Pero el caso es que la gente, seguramente por eso, porque no hay más remedio que convivir con ello, la gente es muy común oírles decir, pues nada, me ha dicho el médico que tengo artrosis. Así se dice con cierta resignación, porque no hay otra que convivir con ella y tratar de aguantar el dolor. ¿Y a la artrosis cómo le influye el tiempo? Luego, una cosa que pasa en las personas con artrosis, que tienen muchísimos reumatismos que nosotros llamamos de parte blanda, o sea, que tiene tendinitis asociada a la artrosis.
un dolor de rodilla con artrosis muchas veces no se debe a la artrosis de la rodilla, sino que es por una tendinitis, por ejemplo, la pata de ganso, o porque tiene líquido intraarticular, que ahí sí que, sí que hay tratamientos más eficaces para tratar el dolor. En el caso del líquido, cuando se hace la propia, que se dice, me han sacado líquido de la rodilla, nos referimos a eso, ¿no? Se puede sacar líquido, se pueden infiltrar, se puede hacer otro tipo de terapia que sí que ayuda a mejorar el dolor de la artrosis. En la huerta hay un dicho con la artrosis que es mal de padecer, pero no mal de morir. Ya. No, pero yo quería hacer una pequeña referencia porque claro, tenemos que hablar de los antiinflamatorios y sobre todo de los antiinflamatorios no esteroideos, porque tenemos al personal machacado con el ibuprofeno y con el Neurofen, etcétera, etcétera, precisamente indicado en los procesos artróticos. Y un buen tomador de antiinflamatorios tiene que tomar un protector, ¿no? También llevamos aquí una lucha con los protectores ya un tiempo, ¿no? No, lo digo porque Juan apuntaba, y tú apuntaba bien el tema del reposo, el tema del calor en las articulaciones, sobre todo para ponerlas en marcha, de hacer ejercicios previos antes de poner en marcha las articulaciones. Y luego vienen los dos grandes capítulos que son, a mi juicio, el tema de la utilización de los antiinflamatorios y en el tema de las inyecciones intraarticulares. Estoy pensando en la rodilla, estoy pensando en la cadera, estoy pensando en el hombro, que tienen ya una práctica habitual, incluso los médicos de atención primaria habilidosos y que han tenido buena formación con buenos reumatólogos como tú, lo hacen, ¿no? Es decir, y eso realmente, la acción que tienen es fundamentalmente una acción antiinflamatoria y analgésica. ¿Qué se busca más? ¿Las dos cosas? ¿O la acción antiinflamatoria o la acción analgésica o las dos cosas a la vez? Bueno, yo creo que en principio la artrosis con una acción analgésica sería suficiente, pero en ocasiones la artrosis lleva un componente inflamatorio, o sea, se inflama realmente la rodilla y se produce líquido en la rodilla. Entonces, en esos casos hay que tomar antiinflamatorios o un dolor, o sea, tiene un dolor crónico de columna, pero de repente tienes una reagudización del dolor y en esos casos puntuales pues, estaría indicado tomar antiinflamatorios. Perdón. Pero no continuadamente. O sea que, muy importante eso que acabas de decir. Que no serían los ciclos, sí, serían ciclos de tratamiento cuando hay un dolor agudo o reagudizado de la artrosis. Exacto. ¿Y el tema de las infiltraciones en los procesos artrósicos? Sí, porque ese es otro tema que también salió Sí. que fue de pasada, la semana pasada. No, pero que estábamos hablando de la rodilla, pero están los hombros, están los trocánteres, hay un montón de sitios donde te descuidas, el reumatólogo te ha pinchado. Hombre, en realidad lo que hacemos con las infiltraciones es acelerar el proceso de acción de los antiinflamatorios. Realmente los corticoides, que son un potente antiinflamatorio, si lo pones en el lugar donde está la inflamación, pues tiene un efecto más rápido, más seguro, porque ahorrarías medicación oral. Se me ocurre preguntarte, ¿por qué no pinchar un anestésico? Hombre, suponemos que hay inflamación. Entonces, o sea, que está la rodilla hinchada o el hombro. Sí, el anestésico te va a quitar el dolor momentáneamente, pero si no baja la inflamación no va a ser solamente eficaz. Y para terminar yo esto de los antiinflamatorios, lo digo porque es que les tengo un cierto cariño. Esto de la aleta de tiburón y yo qué sé, el ojo de la ballena y el pelo de la cabra, para todo este tipo de cuestiones que se están dando, sí. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Lo utilizas? ¿Lo usas? Me estoy refiriendo a los protectores. Eso. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la verdad es que en la comunidad, imagino, de la farmacopea que tenemos para tratar la artrosis, pues sí, había muchísima ilusión y muchísimas esperanzas puestas en estos medicamentos, porque por desgracia no hay ningún fármaco eficaz que frene el avance de la artrosis. Parecía que estos fármacos podían frenar la artrosis, pero no se ha demostrado que sea así. Es cierto que tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, personas que no pueden tomar antiinflamatorios porque son hipertensas, son mayores, toman muchísimos medicamentos, que tienen interacciones con antiinflamatorios, pues yo creo que es una buena opción Muy bien. Para usarlo. Pepe quiere decir algo. No, yo le iba a preguntar, también creo que salió la semana pasada, si esto de la artrosis y la artritis va también con el tiempo. Por ejemplo, este fin de semana comienza oficialmente el verano. Bueno, hablar del comienzo del verano aquí en la región de Murcia, cuando hace 4 días aquí había un termómetro en Murcia que marcó 50 grados, es un eufemismo, pero bueno, oficialmente comienza el verano. ¿Esto de la artrosis y la artritis va con el tiempo también, doctora? Bueno, en Murcia tenemos un tiempo húmedo, sí que es cierto que el frío se nota en las articulaciones dañadas tienen más dolor con
por esto. No es que haya muchas veces me preguntan, ¿hay más reumatismo en Murcia? No, pero quizás nuestro clima sí que predisponga a tener más Luego el verano es un tipo de paz un poco para los... Es el mejor sitio, bañarse en el Mar Menor, agua caliente. Digo por la falta de humedad también, por la ausencia de humedad. Es buena época para mejorar estos enfermos. No es ninguna tontería lo que digo del Mar Menor, no es ninguna tontería. No, en absoluto. Además yo se lo recomiendo a la gente, es decir, un sitio donde el agua hace que la presión sobre las articulaciones sea menor, un agua caliente que mejora la actividad de la articulación, la circulación, etcétera, etcétera. Hombre, no diría yo meterme en las charcas, porque lo que se puede pillar bien es una buena infección de piel. Pero bueno, lo de las charcas y ponerse cieno, eso es simplemente poner calor. Y eso mejora y alivia, ¿no? Pero los baños del Mar Menor, ahí estoy yo con mis 50 abuelas y bañándome encantado de la vida. Además, vengo a Murcia que no tengo el más mínimo dolor. Me viene divinamente. Tú eso lo ves en directo, cuando estabas en los arcos, lo veías en directo, ¿no? Esos baños en el Mar Menor, eso es una maravilla. ¿Pero también hace aguayín allí? ¿Hace también aguayín con el churro y todo eso? Como máximo salgo y me tomo una cerveza. Y lo de esta es otra pregunta recurrente que ha salido aquí más de una vez, ¿no? Lo de que las articulaciones, el reuma predice los cambios de tiempo. ¿Usted cree que también es cierto? Sí, bueno. ¿O está convencido de que es cierto? ¿Que lo predicen antes de que se produzca un cambio? Cuando hay bajada de presiones o aumento de humedad. Porque mañana va a llover que me duele la rodilla, o sea que no les falta razón cuando lo dicen. Pero eso tiene una base electroquímica. Eso cambia, los protones y los electrones cambian en las células cuando viene el cambio de tiempo. Eso me lo explicó mi cuñado muy bien, nuestro querido Juan Antonio, nuestro jefe de rehabilitación de la Risaca. Tiene una demostración científica magnífica. Es decir, hay una alteración barométrica que afecta a los protones y a los electrones en las células y hace que se noten las articulaciones. Yo, que no tengo menisco, bueno, tengo un poco de menisco en cada rodilla, lo noto un montón. Pero el día antes o los 2 días antes yo sé que en Murcia va a cambiar el tiempo. O sea que no me llamas para ser el hombre del tiempo. Fallarías menos. Bueno, estamos en el momento, no sé si tiene una pregunta, ¿la hacemos ahora o después de la pausa? Como tiene referencia a la artrosis, yo creo que sería importante. La artrosis, ¿cómo se diagnostica la artrosis? Eso es. Se diagnostica sobre todo por la clínica, ¿no? Por el dolor, la rigidez, pero hay que hacer muchas más pruebas complementarias porque estamos acostumbrados en la consulta, pídame radiografía, resonancia, escáner, electromiografía. Lo nuestro es la resonancia. ¿Hay alguna prueba complementaria especial para la artrosis? ¿Son necesarias muchas pruebas complementarias? No, para la artrosis, una vez que efectivamente en la clínica, ¿no? Y si queremos saber exactamente el grado de afectación que tiene la articulación, con una placa simple... Con una radiografía normal y corriente sería más que suficiente. Una radiografía simple pues sería más que suficiente. Y es superior la información que nos da una radiografía en una artrosis de rodilla, por ejemplo, de una persona mayor, que una resonancia. Porque, bueno, ves cómo está el hueso ¿no? Globalmente, no trocito a trocito que nos muestra la resonancia. Y siempre toda rodilla de persona mayor pues va a tener degeneraciones que, bueno, que tampoco van a ser lo más importante, ¿no? Bueno, eso hay que remarcarlo, ¿no? Que con una radiografía es más que suficiente para diagnosticar la artrosis. Incluso algunas veces nos podemos encontrar con lo que se conoce como disociación clínico-radiológica, que tenemos una radiografía muy fea, pero sin embargo no tiene dolor y demás, ¿no? Eso también es interesante remarcar. No, pero insistir en lo que dice Encarna, ¿no? Yo creo que no nos compliquemos la cabeza, la artrosis no tiene un análisis diagnóstico, la artrosis es simplemente dolor, rigidez, edad y una radiografía del cuello, de la cadera o de donde duela. Y ahí hay signos suficientes que un médico avezado y sin avezar es capaz de diagnosticar con una fiabilidad altísima. Y una vez que tenemos hecho el diagnóstico de artrosis, luego pueden surgir más cosas. Pero eso es la artrosis. Y a la artrosis no hay que estar haciéndole una radiografía todos los años. ¿Esto cómo va? Hágame usted otra radiografía. Pues no hay que hacer más radiografías. Si usted artrosis, tiene artrosis, ¿no? Lo digo porque muchas veces surge la pugna, el rayo, que nos metan el rayo. El rayo hay que darle tranquilidad, porque luego pasa lo que pasa con los rayos. Luego, muy bien, me ha gustado tu interés diagnóstico, muy bien, la clínica y una gran radiografía. Suficiente para el diagnóstico de la artrosis. Sí. ¿Hacemos la pausa ahora? Pues venga, es una pausa muy cortita y en unos instantes seguimos en Encantados de Cuidarte hablando de artrosis y de artritis, que hablaremos un poco más ahora en esta segunda parte.
A los que se hayan incorporado un poco más tarde a este programa, esta semana en Encantados de Cuidarte estamos hablando de artrosis, estamos hablando de artritis, que ahora ahondaremos un poco más en este asunto. Nos acompañan como cada miércoles los doctores Juan de Dios González y Juan Enrique Pereñíguez, médicos de familia, y hoy además está con nosotros la doctora Encarna Pagán, reumatóloga del Hospital de Los Arcos. Hemos hablado básicamente de artrosis en la primera parte y ahora podemos profundizar un poco más en el tema de la artritis. Doctor Pereñíguez, doctor González. Pues sí, si hablamos de la artritis, tendríamos de diferenciar dos grandes grupos. Esa monoartritis que afecta solo a una articulación y luego la poliartritis, ¿no?, que afecta a varias articulaciones, que ya es una enfermedad sistémica muchas veces importante, porque se nos viene a la mente por la artritis reumatoide, el reuma real, ¿no?, porque la gente en la calle cuando dice tengo reuma y lo que tiene realmente es artrosis, no es una artritis reumatoide, ¿no? Y yo creo que en la monoartritis, cuando afecta a una articulación, pues podemos hacer dos grupos. La artritis traumática, que es cuando nos damos un golpe y se nos inflama la articulación, pero bueno, eso es una cosa que es pasajera, si no tiene mayor implicación de alguna fractura, etcétera. Y luego tenemos la enfermedad de artritis monoartrítica Princes, que es la gota, ¿no? ¿En qué consiste la gota, Encarna? ¿O qué es la gota? Bueno, la gota es la inflamación de una articulación. Preferentemente, la predilección que tiene la gota es por el dedo gordo del pie y se produce por un depósito de cristales de ácido úrico. Son personas que tienen el ácido úrico muy alto en sangre y llega un momento en que esos niveles hace que cristalice y se vaya a la articulación. Y esos cristales pues hace que la articulación se inflame y bueno, es un dolor que aparece de forma muy aguda y bueno, que el paciente se acuerda perfectamente en el momento en que... ¿Se inflama la articulación del dedo gordo del pie? Sí. Bueno, se puede afectar cualquier articulación, pero es muy común la más en frecuente es esa. O sea, siempre que viene un paciente y nos dice que ha tenido artritis del dedo gordo del pie, pues enseguida salta la alarma que puede ser una gota, ¿no? Sí, y a diferencia de la artrosis, aparte del dolor, lo que tiene es un aumento de la temperatura, tenemos la articulación más caliente, se nos ve la piel más roja, inflamación y podemos tener derrame articular, líquido dentro de la articulación, que es cuando se hace la famosa artrocentesis o me han sacado líquido. Y el tratamiento es muy distinto a la artrosis, es artritis gotosa. Bueno, siempre que hay inflamación articular, hemos dicho el uso de antiinflamatorios. La artrosis es más de analgésicos, el paracetamol, tramadol, ¿no? Pero ya en la artritis utilizamos antiinflamatorios de mayor o menor potencia, ¿no? Pues... Y a la gente que tiene gota, pues bueno, si le hacemos una analítica y vemos que tiene el ácido úrico alto en sangre, pues bueno, pues siempre hay un medicamento que se le manda para que lo tome de forma preventiva. Pero siempre nos hemos dedicado, hay que quitarle unos determinados alimentos, no tiene que comer. Está claro que las vísceras, la cerveza, pero a todos nos ha dado muchas veces por quitarle el tomate. No puede usted comer tomate y luego resulta que el tomate no tiene tanto ácido úrico. No, y de hecho la última tendencia es no hacer una dieta muy estricta, muy severa en los pacientes con gota, ¿no? En realidad si se come de forma moderada se podría comer de todo. Siempre se ha dicho el marisco, ¿no? Sí, pero de la que viene con gota dice, pero si yo no comí marisco desde hace 3 meses. Por eso digo que, vamos, puede comer de todo de forma moderada y quizás sí que las vísceras puedan tener más esto. Pero efectivamente, no sé por qué el tomate, que tiene tan poquita cantidad, pues, por eso. como una campaña, ¿no?, en contra del tomate. Sí. Y luego hay una cosa... Juan, el que tiene un ataque de gota, y lo he dicho antes y lo digo ahora, se acuerda toda la vida. Porque además, tú lo has visto igual que yo, igual que ella más que nosotros. Mire usted, no puedo andar, y un dolor que me muere, la sábana rozaba y me dolía. A ver, quítese usted el calcetín. Entonces te enseñan normalmente el pie limpio. Entonces se quita uno el calcetín y tiene una roseta roja hinchada en el dedo gordo. Y eso, en el 99% de los casos, una gota. Una gota. Lo mismo que con dedo gotoso en la mano, se ve menos, pero también se ve. O en la articulación de la rodilla, una gota también da gusto verla, ¿no? Da gusto verla. Eso, como ella bien ha dicho, hay que quitarle el dolor sí o sí, porque eso es, por lo que cuenta el personal, muy duro, muy doloroso,
Entonces, la gente sabe que les ponemos antiinflamatorios, que les ponemos colchicina, que es una cosa, que lo mismo que el que tiene el corazón mal tiene que llevar la cafinitrina en el bolsillo, pues yo les recomiendo a los gotosos que si no tienen otra cosa que hacer, que lleven su colchicina por si empieza la crisis de dolor. Y aparte de la dieta, que es muy importante lo que habéis dicho, la mayoría o sea, el ácido úrico se produce del catabolismo, es decir, de cómo se van destruyendo las proteínas, pero las propias y las que comemos desde fuera. De ese metabolismo proteico se va produciendo, y uno de los desencadenantes más importantes de la gota, yo creo que es el alcohol, ¿no? Sí. El alcohol es uno de los elementos que hay que decirle al gotoso que debe restringir de una forma muy importante, ¿no? Pero claro, el vino de Jumilla, que tú sabes que lo hemos celebrado aquí de una forma importante, o el vino de Yecla, el vino más el mariquito, más el marrano que nos comemos, más esto, más lo otro, tal. Murcia es una zona especialmente gotógena, ¿no? Para este tipo de problemas. Y se ve, tiene una frecuencia importante la gota, ¿eh? Y bueno, el problema de la gota no es el ataque de gota, es mantener esos niveles de cristal en las articulaciones, y al final pueden provocar cuadros de rotura intraarticular de la propia articulación del dedo gordo, de las rodillas, etcétera, y degenerar en proceso artrósico o artrítico. Sí, ¿no? Y hay una cuestión, un hecho que en la gota aparece una cosa que se llama los tofos gotosos. ¿Eso qué es? Pues igualmente que se deposita en la articulación, a veces en lugar de ser intraarticular se van depositando alrededor de las articulaciones y aparecen como nódulos, como pequeños tumorcitos alrededor y son auténticos cristales de ácido úrico. ¿Y eso que a veces cuando pinchan sale como un yeso, aparece yeso. ¿Y eso puede desaparecer con algún tipo de tratamiento o no? Igualmente que bajando el ácido úrico. Bajando el ácido úrico. No, pero estas cosas no son, vamos, yo alguna experiencia tengo en esto, no mucho, pero alguna experiencia tengo. Es que hay tofos, ¿eh? O sea, hay tofitos y hay tofazos, ¿eh? Tofazos que son de este volumen y que hay que operar. Porque sí, hombre, hay, claro, es decir, hay por mucho que ácido y mucho colchicina y mucho alopurinol y tal, eso es tal. Un saludo a mi amigo Antolino, que sabe de lo que estoy hablando, ¿eh? Han salido medicamentos nuevos, como tú sabes, que quitaban, producían una mayor reabsorción del ácido úrico para poder eliminarlo, pero hay gotosos que evolucionan de una forma absolutamente incontrolada. Es decir, la mayoría de los gotosos es lo que tú has dicho. Pones tratamiento, haces esto y la gente reacciona bien, pero hay otros que se dispara los depósitos de ácido úrico en las articulaciones de algo realmente digno de ver, ¿no? De foto de congreso, ¿no? Hay algunos que son muy importantes, ¿no? Yo creo que ya nos queda nada más que la poliartritis, cuando hay una afectación de más de una articulación, ¿no? Te das cuenta que Juan de Dios nos va orientando hacia el tema. Es nuestro alma mater. El día que falle él estamos perdidos. No creo. Sí. Nadie es imprescindible. Pero todo es necesario. Ah, bueno, vale. No, yo creo que ya nos queda la poliartritis, cuando afectan varias articulaciones, y yo creo que hay dos enfermedades, o sobre todo una enfermedad que es la más representativa, que es la artritis reumatoide. ¿En qué consiste la artritis reumatoide y en qué se diferencia de la artrosis? ¿Cuáles son sus características clínicas más importantes? Bueno, la artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria más frecuente de las articulaciones. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que no conocemos la causa que desencadena la artritis, sino que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, se alteran y atacan a nuestros tejidos, especialmente las articulaciones, produciendo inflamación. Es una enfermedad que aparece sobre todo en mujeres, y mujeres entre 40 y 60 años es el grupo de edad más afectado, o sea que son mujeres jóvenes. Y luego, por suerte sí que tenemos tratamientos eficaces para hoy día tratar la artritis reumatoide. La artritis reumatoide lo que pasa es que va destruyendo, si vemos que la artrosis era el cartílago que se destruía, la artritis reumatoide es que se destruye la articulación. La articulación completa. Incluso cuando hacemos radiografía vemos bocados en las articulaciones de esa destrucción, ¿no? Hombre, yo recuerdo en mi época juvenil, cuando empecé con esto de la medicina, cuando con Pedro Castellón veíamos la artritis reumatoide, yo era un probo inocentote residente de 25 años, algunos casos eran algo dramático y absolutamente invalidante, Pepe, invalidante. O sea, el diagnóstico de artritis reumatoide te llevaba casi sistemáticamente a la invalidez y a la silla de ruedas. Yo lo recuerdo de una forma dramática, ¿no? Y recuerdo, como tú dices,
mujeres jóvenes, con 40, 45 años, que me duele una articulación, que me duelen las muñecas, que me duele a la vez la tal, simétrica, sincrónica, bilaterales, aquella secuencia que estudiábamos en la artritis reumatoide, que luego sale como quiere, pero inicialmente era así, ¿no? Los dos carpos se van hinchando, etcétera. Pero hoy, gracias a ese diagnóstico precoz que hacen los reumatólogos, incluso los médicos de familia, el abordaje de la artritis reumatoide, que como muy bien ha dicho ella, es una enfermedad inflamatoria, pero autoinmune, es decir, nuestras propias defensas actúan contra nosotros mismos, ¿no? Y esto lo hemos visto, lo vemos en muchas enfermedades que hemos hablado aquí. Incluso hay otra también muy representativa que tiene afectación articular, que lo oirá la gente, el lupus, ¿eh? Fulano tiene un lupus y tiene afectado la piel, el riñón y las articulaciones, ¿no? Pero en el tema de la artritis reumatoide es relativamente frecuente, pero en manos de gente que tiene experiencia, incluso con terapéuticas biológicas, incluso con inmunosupresores, con antiinflamatorios, con esteroides. Hoy los niveles de invalidez, los niveles de sufrimiento de los que tenía la artritis reumatoide con la fisioterapia y la rehabilitación han dado un vuelco, a mi juicio, muy importante a esta enfermedad, ¿no? O sea, antes era una sentencia a medio plazo de silla de ruedas. Sí. De silla de ruedas. Yo creo que has dicho una cosa, lo más importante de la artritis reumatoide es el diagnóstico precoz. Sí. De hecho, creo que habéis lanzado hace pocos meses una encuesta a todos los médicos de atención primaria para ver si sabíamos identificar cuáles eran esos síntomas iniciales que nos deben hacer, pues cuanto antes tengo que derivar al reumatólogo por valorar si son necesarios esos tratamientos más específicos, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que nos deben hacer, esos síntomas iniciales que me hacen, uy, a lo mejor tengo yo artritis reumatoide, o a lo mejor tengo un paciente con artritis reumatoide, lo voy a mandar al reumatólogo porque afortunadamente ahora tengo posibilidad de mandar al reumatólogo que me lo va a ver pronto. Hace 15 años eso era más difícil, pero hoy en día eso es más accesible. Sí, yo creo que la colaboración con la atención primaria ha sido fundamental para el diagnóstico precoz de los pacientes con artritis reumatoide. Quizá ahora lo que falta es eso, que se conciencie la población de lo que es realmente una artritis y consulten con la atención primaria cuanto antes, ¿no? ¿Pero cuáles son esos síntomas que me pueden hacer? Por eso digo que sería dolor, generalmente la artritis reumatoide puede aparecer lo más frecuente que sea poliarticular, o sea, que sea asimétrica y siempre se afecta las manos. Empiezan con las muñecas. Mujeres de 40, 50 años. 40, 50 años, sí, con rigidez en las manos, dolor de muñecas, sobre todo por la mañana al despertarse, empeoran mucho con el reposo y sin embargo cuando empiezas a hacer la actividad van mejorando y llega un momento en que ya notas hinchazón, ¿no? Serían los síntomas que decías, uy, aquí puede haber una artritis reumatoide. Quizás esa sea la más fácil de mandar asistencia médica, pero a veces solamente tiene una articulación y se inflama momentáneamente, cíclicamente o no. Y bueno, pueden pasar meses antes de que consulten, ¿no? O tener dos articulaciones. Quizás esos sean los casos más que con menos frecuencia se consulten. Pero es muy importante. Pero es muy importante que yo creo que se conciencie. Es muy importante lo que acabas de decir. Y es que en este tipo de cuestiones articulares hay que darle tiempo al tiempo. Es decir, yo sé que a los reumatólogos encantan las monoartritis. Monoartritis, diagnóstico diferencial, pum, pum, pum. Y al final hace análisis esto y lo otro y dice, vuelva usted dentro de 6 meses a ver por dónde sale esto, ¿no? El por dónde sale esto lo hemos aprendido de vosotros los médicos de familia. Y es verdad, a ver cómo va la velocidad, a ver cómo va el factor reumatoide, a ver las 4 cosas importantes que nos hacen ver. Y que en un momento inicialmente no tienen por qué ser positivos, pero a lo largo del tiempo la evolución clínica y las analíticas nos hacen ayudar al diagnóstico, ¿no? Sí. Juan. No, si lo tenemos ya casi tenemos el tiempo consumido. No, yo quería preguntarle a la doctora Encarna Pagán que ya hemos dicho algo de qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo para prevenir de alguna manera la aparición o retardar, como decía el doctor González, la aparición de la artrosis o de la artritis. Ya hemos dicho que el tema del sobrepeso es un factor importante. Además, ¿podemos hacer algo más para prevenirlo? ¿Para retardar la aparición de estas enfermedades? En la artritis reumatoide sí que se ha visto, por ejemplo, el fumar sí que está implicado. ¿Fumar? Sí, en que aparezca una serie de anticuerpos, ¿no? Que se llama citrulina, unos péptidos que aparecen en la sangre, que eso sí que predispone a tener artritis. O, la verdad es que contra la alteración del sistema inmune no hay una gran prevención, ¿no? Pero quizás lo fundamental sería el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz.
Nuestro sueño es de curar, o sea, conseguir curar la artritis reumatoide si se empieza a tratar en los inicios de la enfermedad. Muy iniciales, sí. Yo me gustaría Sí. que hemos dicho que la artritis reumatoide suele aparecer en mujeres sobre los 40, 50 años, pero ¿hay artritis en los niños? Sí, también. Hay una variante en niños de artritis reumatoide. Lo que pasa es que no es tan... O sea, a veces por similitud, se ha llamado artritis reumatoide infantil, pero en los niños se puede manifestar de varias formas. Es la artritis crónica juvenil, que tiene varias formas de manifestación, pero por desgracia sí que ¿Y el puede aparecer en los niños. pronóstico ha mejorado igual que ha mejorado Sí. el artritis reumatoide? Con los nuevos tratamientos, desde luego que hay un antes y un después de esta enfermedad con los nuevos tratamientos. Sí, y yo creo que al final todos los huesos lo que tenemos que perseguir muchas veces es mantener esa movilidad. Yo creo que hay que hacer hincapié. Prevenir no lo vamos a prevenir, pero sí podemos intentar retardar esa invalidez o esa situación de discapacidad, ¿no? Que es hacer un ejercicio adaptado a nuestras posibilidades, ¿no? No podemos decir, bueno, pues me duele la rodilla, pues me quedo en el sofá con la pierna estirada todo el día viendo la televisión. No, hay que hacer movimientos, por pocos que sean, siempre van a ser buenos. Y si son aquagym con el doctor Pereñíguez en los Alcáceres, con el churro para arriba para abajo, pues muchísimo mejor. Bueno, yo normalmente me pongo un flotador que es un pato, entonces ahí estoy más tranquilo. No, yo creo que de lo que hemos hablado de dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que es los problemas degenerativos, que yo creo que hemos desarrollado en la primera parte del programa, que es la artrosis, los problemas de la artrosis, el tratamiento de la artrosis, el diagnóstico de la artrosis. Y luego una segunda parte que en general estamos hablando no ya de esas enfermedades articulares, sino que estamos hablando del sistema autoinmune. Además yo creo que deberíamos de hacer un programa de autoinmunidad, porque es que de la autoinmunidad estamos hablando del hueso, estamos hablando del ojo, estamos hablando del corazón, estamos hablando de un montón de enfermedades, que por ejemplo las enfermedades intestinales inflamatorias, el Crohn, la colitis ulcerosa, también pueden tener manifestaciones articulares, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues claro, es que si el anticuerpo famoso... Y la psoriasis. Psoriasis afecta al intestino, pero también puede afectar a las articulaciones, ¿no? Yo creo que, y más en la región de Murcia, hay unos equipos muy buenos que trabajan en autoinmunidad y en inmunidad y podría ser muy interesante, insisto. Y esta segunda parte, que tanto como la primera, yo creo que nos debe hacer valorar primero el diagnóstico precoz, hacer un diagnóstico precoz, y luego iniciar terapéuticas más o menos agresivas, según dependa qué tipo de enfermedad, pero que hay que tener una actitud proactiva. Es decir, bueno, tengo artrosis, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Es decir, hay que tener una proactividad de movimientos, de ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la aportación que podemos hacer a la gente que nos está oyendo. Es decir, el diagnóstico de una cosa no significa el fin, puede ser el comienzo de una relación con profesionales como ella, que pueden dar salida a un montón y fundamentalmente mejorar su calidad de vida. Muy bien, antes de despedirnos, no quiero que se me olvide comentar una cosa muy importante. Ya el pasado mes de marzo hicimos aquí, en una edición de Encantados de Cuidarte, un especial dedicado a los 30 años de la atención primaria en la región de Murcia. Y esta semana pasada, doctor Pereñíguez, no sé, doctor González no estuvo, me parece. No, es que a mí aquella época me pilló en no estaba hace, entonces no podía 30 años, nada. pero no sé si fuiste a Torre Pacheco a celebrarlo. En Torre Pacheco se celebró unas jornadas para conmemorar el 30 aniversario de la atención primaria como tal en la región de Murcia. A modo de corresponsal, haznos una crónica rapidita de lo que allí pasó y... Además coincidió con la nueva elección de alcalde, sigue la actual alcaldesa. Alcaldesa en este caso, sí. Bueno, a diferencia de otros sitios, lo que aporta o lo que aportó en su momento y sigue aportando la actividad sanitaria en Torre Pacheco es la unión clarísima que hay, la unión en la defensa de los mismos intereses de los ciudadanos, de los profesionales y de las instituciones políticas. Y eso es digno de ver y digno de comprobar después de 30 años. Las distintas administraciones, unas socialistas, otras independientes, otras del Partido Popular, todos han apoyado de una forma sin fisura a su centro de salud. Y eso es digno de ver, ¿eh? Una zona de salud como la de Torre Pacheco, con 2 centros de salud, con una organización perfecta, con 2 coordinadores estupendos. Y han tenido el buen gusto, junto con el Centro de Salud de Cieza, pero que creo que aquello fue algo mucho más profesional, de abrir el centro de salud a la calle, ¿no? Y lo mismo veía a la gente tomándose la atención
que haciendo un Chester, allí pasaba por allí todo el mundo, se sentaba y hablaba, de hacer una estructura que nos hizo recordar desde hace 30 años hasta ahora en imágenes, pues precioso, y luego una cena de gala espectacular donde hablaron los agentes más importantes de la comunidad, en fin, unas jornadas de 3 días que representaron 30 años y como decía el tango, y 30 años no es nada. ¿Y te reencontraste con tus pacientes de hace 30 años? O sea, ¿están vivos todavía? Bueno, yo es que, no, hombre, naturalmente si pasamos por mis manos, sí, es decir, yo hago prevención. No, esto es algo apasionante. Que si me encontré, primero yo no he perdido relación con Pacheco, yo voy con mucha frecuencia a Pacheco, tengo una hija pachequera y me siento muy cómodo y además voy allí, aparte de todo son tan generosos que siempre o me traigo un melón o me traigo una patata o me traigo un pimiento, ¿no? Es decir, yo voy a mi casa, porque eso es así, yo voy a mi casa y ya no solamente me conocen los pacientes, me conocen los hijos de los pacientes, ¿no? Ya sin actividad. Y no negaré que alguno que otro, pues cuando necesita algo de mí, pues me llama, se viene para Espinardo, hablamos y solucionamos problemas. Yo voy a mi casa. Entonces, Torre Pacheco y luego Alcáceres, como tú sabes, son mi casa. Muy bien, pues un saludo a todos los que nos están viendo desde aquella zona también de la región de Murcia. Lo vamos a dejar aquí. Doctora Encarna Pagán, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otra ocasión que recurriremos de nuevo a usted cuando queramos hablar de temas de reumatología. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta otra ocasión. Y al doctor Pereñíguez y al doctor González nos emplazamos a la semana que viene. No sé si tenemos temas, sí, odontología creo, ¿no? Sí, salud bucodental. Salud bucodental. Eso ya será. Va a venir Óscar Castro, el doctor Óscar Castro, que es el presidente de... Por cierto, hablando, la doctora Encarna Pagán es la presidenta también de la Sociedad Murciana de Reumatología, ¿no? Sí. Vale. El invitado la semana que viene es el presidente de la Sociedad Murciana de Odontología. Ya lo veremos la semana que viene. Gracias también y hasta la próxima semana. Igual que a ustedes, les agradecemos su compañía y nos encontramos el próximo día aquí en Encantados de Cuidarte. Buenas noches.